A ver, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todo el salón. Vamos a continuar con la secuencia histórica ya en el curso de Historia Universal. Y justamente el día de hoy, iniciando esta cuarta unidad, nos toca desarrollar lo que vendría a ser el proceso de la Revolución Rusa, ¿correcto? La Revolución Rusa vendría a ser el levantamiento popular de la población debido a los actos infames que había cometido durante largos siglos la familia que se había apoderado del gobierno en Rusia. Me refiero a la familia o dinastía Romanov. ¿Quiénes eran, los integrantes de esta familia? Eran básicamente aquellos que tenían el poder absoluto en Rusia. Eran los reyes en Rusia. Se le dice dinastía ¿por qué? Porque el cargo que ejerce una persona va a ser heredado a sus hijos, ¿no? Entonces, esta familia en Rusia había gobernado desde el siglo XV, ¿no? Estamos hablando desde los años 1400 hasta inicios del siglo XX, justamente, para ser más exactos, en el año 1917. Prácticamente más de 500 años estuvieron en el gobierno. Por ello, Rusia, ¿no?, para esta época, estaba sometida bajo el poder de esta poderosa familia, llamada los Romanov. Los Romanov tenían ya para esta época a un representante dentro del gobierno, y ese vendría a ser el rey Nicolás II. El rey o el zar, que vendría a ser lo mismo, ¿no?, prácticamente había sido muy indiferente a la necesidad que pasaba su población. Y lo mismo había sucedido durante más de 500 años. El rey simplemente asumía el gobierno, pero poco o nada, ¿no?, atendía las necesidades de la masa popular. Es por ello que la población, ya para el año 1917, va a iniciar los levantamientos que van a dar fin al gobierno del último rey de esta familia o dinastía, que vendría a ser el zar Nicolás o el rey Nicolás II, ¿correcto? Vamos a comenzar. A ver, concepto. La Revolución Rusa fue el proceso por el cual el pueblo ruso, debido a las necesidades, a las carencias, prácticamente a la falta de atención, se va a levantar en contra del último monarca, en contra del último rey absoluto, ¿no?, para poder sacarlo del gobierno, ¿no?, ya que que el rey permanezca dentro del gobierno significaría que el atraso en Rusia se hubiera extendido. Entonces, la masa popular lo tenía bien claro: o era retirar al rey o era continuar viviendo en la miseria, en el atraso, en las necesidades. Es por ello que en el año 1917 estalló la revolución en Rusia. A ver, disculpe. Antecedentes. A ver, dentro de los antecedentes básicos de este proceso de la Revolución Rusa, tenemos que tener en cuenta que para esta época Rusia, a diferencia de otras grandes potencias mundiales, ¿no?, a inicios del siglo XX, es decir, a partir del año 1900, Rusia era una nación atrasada, ¿no?, debido a que existía poca industria, grandes gastos militares, porque el rey era un apasionado, participando en las incesantes guerras que se producían en Europa, ¿no? Más tomaba énfasis en participar en guerras y poco o nada le preocupaba la necesidad de su población. Es ahí donde se iba el dinero, se iba justamente la riqueza que tenía Rusia en aquellos tiempos. Invertir en guerra y dejar de lado la necesidad de su pueblo. Ahora,
el atraso de Rusia también se veía reflejado en la desigualdad, ¿no? Desigualdad de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que la población vivía en condiciones paupérrimas, mientras que la nobleza vivía en una condición con todas las necesidades, con todos los lujos, con todos los placeres, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen que refleja claramente cómo eran las dos clases sociales, bueno, en sí, las dos clases sociales más notorias en Rusia. Por un lado, vemos a la mano izquierda el campesinado, ¿no? Cómo vivía y cómo estilaba vivir la nobleza en Rusia para aquellos tiempos, ¿no? Era totalmente distinta la realidad de cada uno de estos sectores. Ahora, otro antecedente que también tenemos que tener en cuenta vendría a ser, en el año 1903, el Partido Obrero Socialista Demócrata, que representaba al pueblo, a la masa popular, se va a dividir. ¿Y por qué se divide este partido muy histórico y representativo en Rusia? Porque no van a contrastar las ideas, ¿no? No va a haber un contraste de ideas. Es por ello que el partido se va a dividir en dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran los socialistas moderados, ¿no? Era aquel grupo popular que predicaba ideas pacifistas, ¿no? Solucionar la crisis que vive el pueblo de Rusia mediante medidas protocolares democráticas. Y por el otro lado, los bolcheviques, que era el grupo más radical, era el socialismo más radical, que proponía que la única medida para poder cambiar la realidad o la situación del pueblo es a través de una revolución, a través de un golpe de Estado. Entonces, así se formaron estos dos grupos, que ambos provenían del mismo partido. Se dividieron porque no contrastaban en las ideas, ¿correcto? Entonces, por el lado de los mencheviques, el líder de este grupo va a ser Grigori Plejanov, y por el lado de los bolcheviques estaba Vladimir Ilich Ulyanov, un personaje que pasó al proceso de la historia mundial, ¿no? Justamente por este proceso llamado la Revolución Rusa, popularmente conocido como Lenin, ¿no? Entonces, estos dos personajes representaban a cada uno de sus grupos políticos. Ahora, para el año 1905 se dio la primera tentativa de revolución. Ojo, la revolución recién va a estallar en el año 1917. O sea, 12 años antes ya se había dado una primera tentativa. ¿Y por qué se generó esta primera tentativa? Porque la población estaba cansada de que el rey tenga el capricho de seguir participando, invirtiendo el dinero, los ingresos del país en guerras. Sabiendo que el país pasaba por muchas necesidades, el rey prácticamente despilfarraba el dinero, ¿no? Poniendo a Rusia en diferentes procesos de conflictos, ¿no? O sea, daba más prioridad a las guerras que atender la necesidad de su propia población, ¿correcto? Entonces, de esa forma, ¿no? El pueblo, cansado de las medidas radicales del rey, cansado de los caprichos del rey, entonces va a iniciar la primera tentativa de revolución. Pero esta va a ser prácticamente eliminada. El rey va a derrotar a los revolucionarios en esta primera tentativa, ¿no? Ahora, y básicamente el pueblo no se iba a quedar con los brazos cruzados y mucho menos iba a retroceder, ¿no? Ya lo habían hecho en el año 1905, entonces pocos años después vendría la Gran Revolución, ¿correcto? Entonces, esta primera tentativa de revolución se produjo en Petrogrado, que para aquellos tiempos era la capital de Rusia, ¿correcto? Ahora, una vez que fracasó esta primera tentativa de revolución por parte de la masa popular, ¿no? Ellos formaron un grupo más organizado para más adelante, ¿no? Organizar la gran revolución. Y ese grupo más organizado, más cohesionado, mejor trabajado por parte del pueblo sería llamado los soviets, ¿no? El grupo revolucionario que representa a la masa popular y que va a actuar justamente ya en el proceso de la gran revolución, ¿correcto?
ahí está, causas. ¿Por qué se generó la gran revolución rusa? ¿No? Causa política. Bueno, para aquellos tiempos, Rusia estaba gobernada por el zar. La palabra zar significa César, ¿no? También significa grande o significa gran rey, ¿no? Este personaje era un ser absoluto, tomaba las decisiones, ¿no? Y no había otra persona por encima de su autoridad, ¿no? que tomara medidas, ¿no? para Rusia. Entonces, él como era el máximo representante, no había quien lo cuestionara. Es por ello que, ¿no? caprichos, grandes gastos de dinero, los invirtió en las constantes guerras que participaba Rusia. Entonces, más derrochaba el dinero en las guerras y poco nada invertía en las necesidades de la población. Ahora, su sistema, como dice ahí, implantó un sistema absolutista y despótico. ¿Qué quiere decir? Que obviamente nadie podía cuestionar las medidas del rey. Como él era la máxima autoridad, entonces él tenía la última palabra, ¿correcto? Claro, él pertenece a la dinastía Romanov, que te dije, ¿no? Su familia, que heredaba la corona de generación en generación por más de 500 años, desde el siglo XV. Ahora, él mostraba una total indiferencia ante las necesidades de la población. Como te dije, más era su capricho en participar en constantes guerras para tener beneficio, porque tú sabes que todo país que participa en guerras, y más si aún gana, obtiene, ¿qué cosa? Beneficios territoriales, ¿no? Llega a expandir su dominio, ¿correcto? Y esa era más la ambición y el capricho del rey, ¿no? Pero la población ya estaba cansada de esa situación. Entonces, esas son las causas políticas. Ahora, las causas sociales. Había una profunda desigualdad en los niveles estatus sociales. Ahí tenemos una imagen, bueno, dos imágenes que reflejan cómo era la situación que vivía cada sector. El sector más alto, donde estaba la aristocracia, que tenemos la imagen a la mano derecha, que portaban, ¿no? vestimentas finas, ¿no? Todo un protocolo, ¿no? En cambio, a la mano izquierda tenemos cómo vestía o cómo vivía el obrero, ¿no? En aquellos tiempos. Era una realidad totalmente opuesta, ¿correcto? Ahora, la organización social. Para aquellos tiempos, Rusia, antes de que estallara la revolución, ¿no? El estatus social estaba dividido en 4 sectores. El rey, que formaba, ¿no? la parte más alta de la pirámide, conformada por el zar o el rey Nicolás II, claro, y su familia. Ahora, debajo tenemos a la aristocracia, conformado por los terratenientes. ¿Quiénes eran los terratenientes, profe? Eran los dueños de las haciendas, que tenían a su disposición gran cantidad de campesinos que trabajaban, ¿no? Sin recibir un salario, largas horas de trabajo, en situaciones deplorables. Entonces, eran tratados como esclavos los campesinos, ¿correcto? Y lo único que recibían era un pequeño porcentaje para poder consumir, o sea, alimentos, simplemente era su ganancia. Entonces, de esa forma, la aristocracia tenía mucho poder. ¿Y quién los había ubicado ahí? Justamente el rey, ¿no? Le había quitado las tierras al campesinado para dárselas a los terratenientes, para que ellos se hagan propietarios del poder de la tierra. Si tú te das cuenta, es muy similar lo que está ocurriendo en este proceso de lo que hemos tratado acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde también a los campesinos les quitaron sus tierras para dárselas a los grandes empresarios extranjeros, ¿no? Algo muy similar, ¿no? Dos procesos de la historia que son casi similares. Ahora, debajo de la aristocracia se encontraba la burguesía, que eran los propietarios de las industrias. Había, a decir verdad, en Rusia muy pocas industrias, a pesar de que era un gran imperio. Pero la carencia de industrias, la carencia de desarrollo industrial tecnológico, todo era en función a qué? A que el rey no había promovido más desarrollo. Y a pesar de que Rusia sí tenía buen potencial, ¿correcto? Para poder desarrollar más industrias, pero a pesar de eso, era muy bajo su nivel productivo en el campo industrial. Entonces, la burguesía representaba la clase media. Y por último tenemos el pueblo, ¿no? El sector más olvidado, el sector que
no tenía privilegios, no tenía derechos, era el más golpeado dentro de esta realidad que se vivía en Rusia, ¿correcto? El obrero y el campesino. Ahora, las causas económicas, ¿correcto? Dentro de las causas económicas que motivaron a la Revolución Rusa en el año 1917 fue que el sector o las clases sociales que más concentraban riquezas, poder, ¿no? Eran justamente el rey, la aristocracia y la burguesía. En cambio, el pueblo era el sector más olvidado, el que no tenía derechos, el que no tenía privilegios y era el más explotado. Por ejemplo, el obrero, como dice ahí, trabajaba 15 horas de trabajo a más, bajos salarios, condiciones paupérrimas de trabajo, inclusive que exponían su vida, su integridad. El campesino era una especie de siervo feudal, ¿no? Una especie de esclavo que trabajaba largas horas de trabajo en las tierras de los terratenientes, ¿no? que antes les pertenecían a los campesinos, sino que se les arrebataron. Ahora, los campesinos, ¿no?, que trabajaban como esclavos eran llamados como mujiks. Ahí tenemos una imagen a la mano derecha cómo los campesinos vivían, cómo vestían, cómo era su situación, ¿no? Ahora, entonces, los campesinos tenían prácticamente muy pocos derechos, ¿no?, o casi nada. En la parte superior vemos la imagen cómo se contrasta, ¿no?, las dos caras de la moneda, ¿no?, cómo vivía la clase privilegiada y la clase y abajo hay dos imágenes donde reflejan cómo vivía la clase no privilegiada. ¿Correcto? Ahora sí, proceso. Fíjense, ya estamos en el proceso de la Revolución Rusa. El proceso para que estallara la Revolución Rusa en el año 1917 consta de dos etapas. Así es. La primera etapa se llama la Revolución Menchevique, o también se llama la Revolución de Febrero. ¿Por qué? Porque justamente estalló el 11 de febrero del año 1917 y se extendió hasta el 15 de marzo de ese mismo año. Ahora, fue organizado por los mencheviques. ¿Te acuerdas que el partido se dividió en dos grupos, dos bandos, los socialistas moderados y los socialistas radicales? En este caso, esta primera etapa va a iniciar los socialistas moderados, ¿no? Esta revolución estaba conformada por soldados, por obreros y sobre todo por campesinos. ¿Dónde se dio la revolución? En Petrogrado, que era la capital de Rusia para aquellos tiempos. Causas de la revolución. Claro, una de las principales causas por las cuales estalló la revolución en el año 1917, recuerda muy bien que ya para esta época se está dando la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? La Primera Guerra Mundial, si tú bien recuerdas, se inició en el año 1914. O sea, ya estaba dándose 3 años de guerra. Porque si hablamos de que la Primera Guerra Mundial inició en el año 1914 y la Revolución Rusa estalló en el año 1917, ya habían pasado 3 años de guerra. ¿Correcto? Y Rusia participaba, claro, participaba en la guerra, pues. Porque hace un rato te dije que el rey, el zar Nicolás, era muy caprichoso, ¿no? Su gran capricho era de estar presente en diferentes conflictos, con el fin de ganar algún beneficio territorial, ¿no? Entonces, Rusia participaba en la guerra. ¿Y te acuerdas para qué grupo? Eso ya lo hemos hablado en el tema de la paz armada. Justamente para el grupo llamado la Triple Entente, ¿correcto? Entonces, esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Al saber que Rusia estaba participando en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial y el pueblo descontento, un descontento social tremendo. Entonces, se inició esta primera etapa de la revolución en Rusia. A la vez, el zar tenía que participar en la guerra y a la vez ahora se está presentando esta situación, ¿no? Entonces, eran dos procesos que a la vez tenía que hacerse responsable. Y obviamente no le iba a ser tan fácil. A tal punto de que el resultado de esta primera etapa de la revolución dio consigo la salida del zar. Así es, el zar renuncia a su poder debido a que la revolución fue un éxito. Esta primera etapa de la revolución fue un total éxito.
¿correcto? Entonces, de esta forma, el zar es retirado de su gobierno y así se termina el gobierno de esta familia llamada Romanov, que gobernó durante más de 500 años, ¿no? Y que le trajo mucha desgracia, mucha miseria al pueblo ruso. Acá tenemos una imagen en la parte superior, cómo se refleja el movimiento o la revolución menchevique. La revolución menchevique, o también llamada la revolución de febrero, ya te dije porque se inicia, ¿no?, el movimiento en este mes, ¿no? Y abajo tenemos una imagen donde el zar, el rey, ¿no?, una imagen a color, ¿no?, que tiene una especie de hoz en el cuello. ¿Qué significa esa hoz? ¿No? Esa hoz significa la revolución de los campesinos que están tumbando el poder del rey, ¿correcto? Entonces, prácticamente ya el rey desapareció del gobierno ruso. Ahora, una vez que el rey renuncia a su poder, el pueblo se va a organizar, ¿no? ¿Para qué? Para dar inicio a una nueva etapa en Rusia. Se acabó el gobierno del rey, se acabó el gobierno de la monarquía. Ahora va a iniciar una nueva etapa, una nueva vida política en Rusia, que se va a llamar la República Rusa. Y para ello se necesita elegir a un nuevo gobernador, en este caso a un presidente. El primer presidente, es por ello que el pueblo va a convocar, ¿no? El pueblo se va a organizar, ¿no?, bajo un consejo representativo, es decir, van a haber 4 delegados que van a formar parte de ese consejo, los representantes del pueblo, los cuales van a tener la función de convocar a elecciones, ¿no? Este consejo representativo se va a llamar los soviets. Hace un rato te dije, ¿no?, que eran los representantes del pueblo, que eran 4, ¿correcto? Entonces, el consejo representativo va a llamar a elecciones, ¿no? Y el ganador de este proceso electoral va a ser Alejandro Kerensky. ¿Quién era Alejandro Kerensky? Alejandro Kerensky había sido el líder de los mencheviques en el proceso de la revolución. Claro, en la revolución de los mencheviques, él era el líder de la revolución. Es por ello que el pueblo, sin dudarlo, ¿no?, debido a su participación en esta primera etapa, le dio el voto a favor y se convirtió en el primer presidente, ¿no?, de Rusia. Ahora, con la promesa, claro, antes de llegar a la presidencia, con la promesa de que Alejandro Kerensky iba a retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque no había excusa de que Rusia siguiera en la guerra, ¿no? No había un trasfondo real para que Rusia siga en la guerra si el pueblo de Rusia está viviendo muchas necesidades. ¿Por qué se tiene que invertir en una guerra si ese dinero, en vez de ser invertido, ¿no?, debe ir a beneficio del pueblo? Entonces, esa fue la promesa de Alejandro Kerensky antes de ser elegido presidente. Pero una vez que ocupó la presidencia del Ejecutivo de Rusia, prácticamente se negó a sacar a Rusia de la guerra. Prácticamente su discurso cambió por completo. Y por ello, ¿no?, se hizo muy impopular Kerensky, a tal punto de que el pueblo va a organizar un nuevo levantamiento, ahora en contra de Alejandro Kerensky, que no quería salir del poder, ¿correcto? Entonces, así se da la segunda etapa de la revolución. Esta segunda etapa se llama la revolución bolchevique, o también se llama la revolución de octubre, claro, porque justamente inicia en este mes, el 25 de octubre del año 1917. Claro, todo ocurre en un mismo año, tanto la primera como esta segunda etapa. Esta segunda etapa se inicia en el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre, ¿correcto? Ahora, organizado por los bolcheviques, que eran los socialistas radicales, y que esta revolución estuvo conformada por soldados, obreros y campesinos. Claro, esta revolución se dio también en la capital de Rusia, que en aquellos tiempos era Petrogrado, y ¿por qué se había organizado esta segunda etapa? Era muy claro, ya te lo expliqué. Era porque Kerensky no cumplió con las medidas prometidas, ¿no?
¿Por qué? Porque en vez de retirar a Rusia de la guerra, ¿no? Donde no había la necesidad de estar en la guerra, permaneció, ¿no? Permaneció Rusia todavía en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso se levantó el pueblo nuevamente. El resultado de esta revolución fue la renuncia de Kerensky. O sea, Kerensky fue sacado del gobierno. Alejandro Kerensky renuncia y escapa hacia el territorio de Alemania. Ahora, ¿y quién va a ocupar el gobierno de Rusia después de la salida de Kerensky? Va a ser Lenin, justamente el líder de los bolcheviques, ¿no? En sí, su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, como ya le hemos comentado. Lenin vendría a ser un nombre político que él mismo se autoproclamó. Entonces, este personaje llamado Lenin, que vemos a la mano derecha, en la foto de la imagen superior, ¿no? Es ahí donde Lenin, ¿no? Va a ser llamado a ser presidente y fue elegido justamente por mayoría de votación, justamente por el Consejo, ¿no? De los soviets, que eran los representantes del pueblo. Se convirtió en el primer ministro y a la vez en el presidente de Rusia. Entonces, una vez que Lenin estuvo en el poder, va a tomar las medidas y va a cumplir con la promesa, ¿no? La primera medida va a ser la reforma agraria. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a devolver las tierras al campesinado. Recuerda muy bien que el rey Nicolás o el zar Nicolás quitó las tierras al campesino y se las dio a los terratenientes. Sí, ahora nuevamente van a regresar bajo el poder de los campesinados. Los terratenientes prácticamente fueron expulsados, fueron retirados. Se produce también la abolición de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que Lenin decretó de que los terratenientes ya no iban a poseer grandes haciendas, grandes hectáreas de terreno, ¿no? E inclusive Lenin también decretó que las riquezas de los terratenientes era en base a la explotación durante largos años en contra del campesinado. Entonces, prácticamente les arrebataron todos sus bienes a la aristocracia, ¿no? Ahora, también se produce la nacionalización de los bancos. Muchos inversionistas extranjeros vinieron a levantar bancos antes de que iniciara la revolución. Sí, en la época del rey, del zar Nicolás, muchos empresarios bancarios del extranjero llegaron a Rusia, ¿no? Pero una vez estallada la revolución, estos bancos pasaron bajo el control del gobierno, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no?, que se nacionalizaron los bancos. Dejaron de ser extranjeros para ser bancos nacionales. Las fábricas fueron entregadas a los obreros. Claro, así como los terratenientes entregaron las tierras al campesino, los burgueses van a entregar sus fábricas bajo el poder de los obreros. De esta forma, Lenin está cumpliendo todas las promesas, pero eso sí, se está ganando grandes enemigos, ¿no? Los terratenientes y los burgueses se van a convertir en los grandes enemigos de Lenin. Y eso ya lo vamos a ver en breves momentos. ¿Por qué te digo? Entonces, y la última y la más importante promesa que faltaba cumplir y que la llegó a hacer Lenin fue sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Así es, Rusia no terminó la guerra. Acá vemos en la imagen en la parte baja, donde Lenin está con un gorrito característico, ¿no?, de los rusos, ¿no? Es un gorrito característico, una especie de turbante, ¿no?, que tiene en la cabeza, ¿no? ¿Y con quién está estrechando la mano? Ustedes se preguntarán. El personaje con el cual está estrechando la mano vendría a ser el general Erich Ludendorff. Era un general alemán, claro. Entonces, Lenin se reúne con el general Ludendorff para firmar el tratado llamado Brest-Litovsk. ¿Qué quiere decir? Que Rusia se retira de la guerra y ya no va a pretender ningún tipo de beneficio. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, Rusia no culminó la guerra, se retiró a principios del año 1918, a un año de que terminara la guerra, ¿correcto? Se terminó, salió Rusia, ya no participó más. Entonces, después de
de haber cumplido las promesas, las varias promesas, ¿no? Lenin prácticamente se convirtió en un ícono en Rusia. Pero faltaba algo más, ¿no? Rusia se iba a consagrar como el primer y más grande imperio socialista. Es por ello que el nombre del país, Rusia como tal, va a ser reformado por el nombre de la URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que Lenin va a formar una confederación. Va a formar una confederación. ¿Qué quiere decir eso? Que Lenin va a invitar a otras naciones a formar una sola nación, una poderosa nación. ¿Cuántas naciones se sumaron a esta invitación? Fueron en total 18 naciones. Entonces, todas se unieron y formaron una sola poderosa nación que a partir de ese momento sería llamada la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién iba a estar en el Ejecutivo? Lenin. En el Parlamento, el Congreso de los Soviets, o sea, los representantes del pueblo. Y en el Poder Judicial iba a estar representado por el Ejército, que era su brazo derecho de Lenin, Leo Brostey, popularmente conocido como Trotsky, ¿correcto? Miren acá tenemos una imagen, y eso es importante para que ustedes lo sepan. A la mano izquierda, donde está la flecha del mouse, está Lenin. Al otro extremo está Trotsky, que era el líder del ejército y que representaba el Poder Judicial, que hacía respetar las leyes, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Y quién era el del medio? El del medio se va a convertir en un personaje muy importante. Él vendría a ser Joseph Stalin. Joseph Stalin también era otro camarada, otro secuaz de Lenin, ¿correcto? Pero él no va a recibir un cargo importante en el gobierno. Y justamente por ello se va a iniciar un gran problema por el poder. Este personaje llamado Joseph Stalin, que se encuentra en el medio, ¿no? También era uno de sus brazos derechos de Lenin, pero él no había sido beneficiado con un cargo importante en el gobierno. Simplemente Lenin le dio que sea líder del partido bolchevique, nada más. Y al recibir solamente ese cargo, Joseph Stalin, ¿no?, se resintió y producto de ese resentimiento va a confabular, va a traicionar a Lenin, aliándose con quienes, con los aristócratas, con los terratenientes y con los burgueses. ¿Te acuerdas que los terratenientes y burgueses le tenían mucho odio a Lenin porque les habían quitado sus tierras? En el caso de los terratenientes y a los burgueses les habían quitado sus fábricas. Entonces, Joseph Stalin se va a aliar con los terratenientes y burgueses. ¿Para qué? Para asesinar a Lenin. Y se produce el asesinato de Lenin en el año 1924. Acá tenemos una imagen del funeral de Lenin en la mano izquierda donde está la flecha del mouse, ¿correcto? Entonces se produce el asesinato de Lenin. El actor intelectual de eso era su propio socio, ¿no? Joseph Stalin. Ahora, Trotsky se había percatado de esta situación, sabía muy bien que Joseph Stalin había sido el autor intelectual. Es por ello que Trotsky también va a ser amenazado a muerte y va a ser perseguido. Trotsky va a tener que escapar de Rusia y se va a refugiar en México. Recuerda muy bien que para este tiempo México también estaba pasando por un proceso revolucionario, entonces era el mejor lugar donde refugiarse. Pero a pesar de eso, Joseph Stalin va a enviar a una delegación secreta para poder seguirlo a Trotsky y asesinarlo también. Entonces, Trotsky también va a ser asesinado y de esta forma el único que va a quedar, ¿no?, de los tres líderes del partido bolchevique va a ser Joseph Stalin. Acá tenemos una imagen a la mano derecha en la parte inferior donde está justamente Trotsky, ¿no?, cubierto su cabeza de vendajes después de haber recibido un balazo o haberle rozado, ¿no?, un disparo por la sien, pero que fue letal, ¿correcto? Entonces, el único que quedó en pie fue Joseph Stalin. Y a partir de ese momento, Joseph Stalin se adjudica como el máximo gobernador de la Unión Soviética. Y como dato, Joseph Stalin va a ser quien va a participar en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, siendo líder de la Unión Soviética. ¿Correcto?
Entonces, de esta forma, estamos dando por culminado el tema de la Revolución Rusa. Muy puntual, muy, muy específico, ¿no? Muy detallado, con la ayuda de las imágenes y con los datos importantes.